Mi nombre es Malcu y desde el Shaman Vegan Row Restaurant y Centro los saludamos y estaremos compartiendo con ustedes entrevistas con personalidades del mundo andino y del mundo. Bienvenidos. Desde la ciudad milenaria del Cusco, y en esta oportunidad estamos con el profesor Armando Valenzuela Lobón, con quien vamos a compartir aventuras, historias muy interesantes, tanto de nuestra comunidad como de la visión de la historia andina y en el mundo. Entonces, damos la bienvenida a cómo estamos hoy día, y en esta conversación queremos tocar algunos tópicos interesantes de todos los aspectos que relacionan al ser humano con su historia, su espíritu y sus procesos de cambios en este tiempo. Muy agradecido. El que habla es autor de 4 libros, y ese contenido de los 4 libros, que son eminentemente de temas andinos y de quechua. He tenido la grata satisfacción de dictar conferencias en la ONU, en varias universidades de Nueva York, en la Universidad de la Sapienza de Roma, en Milán, en la Academia de Quechua de Milán, también en Nápoles, está también Salta, Argentina, Santiago del Estero, Argentina, y después en Bolivia y en Perú, en los diferentes departamentos. Entonces, mi poca colaboración, que yo lo siento a mucha honra, de llevar adelante la sabiduría de los incas, los estoy dando a conocer a mis hermanos del Cusco, del Perú y del mundo. Perfecto, bienvenido por esto. Quisiera preguntarle, ¿desde cuándo siente de que en el mundo andino hay un interés por todo esto de la cultura ancestral, y cómo el mundo lo ve? ¿Hay alguna experiencia al respecto? Sí, justamente antes, más o menos por los años 1950-60, no se quería hablar nada del mundo andino, tampoco se quería hablar de Tupac Amaru, al menos de los incas. Pero a partir de los 70 recién se está haciendo un renacimiento a nivel del Perú. Recién está, por ejemplo, a partir de los 1980-90, aquí en el Cusco, por ejemplo, se está desplegando grandes desfiles de danzas folclóricas andinas, que es lo que lleva justamente la imagen, la esencia y la vivencia del mundo andino. Antes los colegios particulares, colegios nacionales, no querían saber para nada disfrazarse, vestirse y bailar lo nuestro, lo andino. Entonces ahora sí, más bien se ha convertido en una escena, en un apoteosis desfile de esos grandes conjuntos. Y al desfilar en esos conjuntos, ya sea en la fiesta del Cusco, ya sea en diferentes actividades, también en Corpus y tanta cosa, la fiesta de junio del Inti Raymi, nos está dando a raudales que el espíritu cusqueño está haciendo un renacimiento espiritual, filosófico, vivencial hacia lo nuestro. Estamos encontrando nuestra propia identidad. Y este aspecto, lo que nosotros hablamos acá con quechua, con diferentes elementos culturales, de una manera un poquito tal vez restringido, no muy generalizado, este mismo fenómeno se nota mucho más amplio y profundo y con sed de aprender quechua y la cultura andina en el resto de los países del mundo. Justamente mi periplo de viajes, de conferencias a Estados Unidos, a Roma, a diferentes países de Argentina y Bolivia, ha sido ese motivo porque me han llevado para dictar conferencias y ellos han tenido grata satisfacción. Con decirles, por ejemplo, en Salta, Argentina, hace 10 años he dictado toda una semana completa de conferencias, de lunes a viernes, no, de lunes a domingo. Cada día una conferencia, algunas de ellas he repetido. ¿Por qué? Porque he hecho conferencias de temas de cultura andina. Las principales, por ejemplo, debe ser la filosofía andina. Después, los ejes y su importancia científica. Debo decir el quechua y su importancia filosófica, científica, etc. También debo decirle, por ejemplo, sobre las culturas andinas que tenemos en el Perú, los incas, la proeza de los incas, los alimentos que nos han dejado. O sea, que temas de eminentemente cultura andina gusta mucho en países extranjeros, tal vez más que a lo nuestro. ¿A qué se debe de que en la década de los 80, como está refiriendo, comienza a haber un cambio? ¿Es un fenómeno especial? Sí, justamente acá uno de los alcaldes que teníamos por entonces era el señor, antes era un señor que le llamábamos nosotros, bueno, actualmente se encuentra en Lima, no me acuerdo su nombre,
el que ha incitado justamente las danzas para salir de todo de nuestra modorra, ha sido el alcalde del Cusco. Entonces el alcalde del Cusco incitó con unas cuantas danzas en los colegios nacionales. Para el año siguiente estableció concurso de danzas en las fiestas del Cusco, en las fiestas de Inti Raymi. Entonces surgió, y posteriormente en los años 99, el año 2000, ese concurso ha sido amplio, ya con carácter de competencia. Cada colegio particular ha preparado sus conjuntos haciendo su investigación. Debemos decir, por ejemplo, el colegio particular que más años ha ganado ha sido el Colegio María Auxiliadora, porque ellos traían danzas novedosas de diferentes lugares de campesinos, de apartadas zonas de la provincia de Chumbilcas, de la provincia de Urcos, de Quispicanchi, después de la provincia de Sicuani, etc. Las danzas poco conocidas, originales. Entonces, eso suscitó una competencia y ahora tenemos esa competencia a raudales y a gran profundidad andinista. ¿Considera de que el espíritu o el conocimiento inca de alguna manera se rescate en todo ese proceso? Sí. Nosotros agradecemos en cierta forma a la religión católica solamente en ese aspecto de haber propalado santos por acá y por aquí, por allá, ha multiplicado santos. Y con esos santos que hacía la religión católica, ha oprimido al pueblo andino, ha puesto pero en una situación totalmente casi de semi-esclavitud. Pero la reacción del mundo andino, a la vez que adoraba, aunque sea a la fuerza, al Dios occidental, al Señor Jesucristo, que está en la cruz, pero en el fondo esa religión cristiana con la religión andina que supervive y supervivía aquella fecha con mayor amplitud, se ha hecho el sincretismo. El sincretismo quiere decir que dos corrientes culturales en este aspecto religiosos se cohesionan, se fusionan y hacen un tercer producto que es semi-religioso para los cristianos y semi-religioso para los andinos, pero permite simultáneamente adorar tras del Dios Jesucristo, adorar a sus huacas, a sus apus, a su Pachamama, a todo. Entonces justamente Coyuriti es un ejemplo clave de eso. Coyuriti, cada año asisten allí más de 200.000 personas porque dura toda una semana, no solamente un día. La fiesta de Coyuriti es el día martes anterior al día jueves de Corpus de cada año. Entonces, una semana antes y otra semana después, y ahora incluso ya en otros meses también está gasteando. Entonces, la concurrencia de la gente a Coyuriti es eminentemente de la gente del campesinado, de la gente mestiza, y también ahora ya están apareciendo del turismo internacional. Los gringuitos también ya llegan ahora, antes no llegaban. Entonces, ese Coyuriti nos está demostrando que ahí existía antes, en la época incaica, una huaca andina, en homenaje al Apu Ausangapu. Esa huaca andina está actualmente un poco más arriba, unos 300 o 400 metros más arriba del actual templo de Coyuriti. Era una huaca, aparecía una roca gigantesca en un canchón. Ahora la religión católica ya lo está disimulando, ya le ha puesto un oratorio a la Virgen de Lourdes, ya lo ha tapado, esa roca. Entonces, en esa roca la gente, al llegar, hacen una serie de situaciones de mercadeo. Ellos incluso se casan ahí con padrinos, con tanta cosa, compran carros, compran casas, una serie de actividades comerciales, y espiritualmente la intencionalidad del pueblo está dándose tanto que puede llegar a la fe profunda que a lo largo del año ellos llegan a tener carros, llegan a tener casas, llegan a tener todas las peticiones que hayan podido hacer, se llega a cumplir. Aunque no lo crea, pero es así, cierto. Yo también tengo una experiencia ahí, es necesario decirlo, y justamente se ha cumplido la petición que ha hecho mi esposa. Porque mi esposa, como veía toda la gente que ponía una cosa, pedía, se casaba, y hacían toda una serie de actividades bancarias, incluso con sus dólares, que funciona, usted conocerá. Entonces mi esposa también allí pidió al Apu, al Dios andino y al Dios cristiano, para que se cumpliera un viaje hacia la Argentina que nosotros teníamos trazados tiempos antes y no se llegaba a cumplir. Entonces ese año nosotros, y yo personalmente, hice pues la parte pragmática de ese deseo, porque resulta que en el Colegio del Carmelo
me han dado, después de que tanto tiempo de trabajo, me han dado mis beneficios sociales, buena cantidad de fajas de billetes se lleva a la casa, y mi esposa se ha quedado pero prácticamente sorprendida, ¿de dónde has traído la plata, que esto, que aquello? ¿Te has prestado del banco? ¿Alguien te ha prestado? No, yo he traído del colegio. Entonces con esa plata hicimos el viaje a la Argentina ese mismo año, imagínense. Se está cumpliendo, o se ha cumplido, lo que yo y mi esposa hizo, el petitorio. Estoy seguro que ese petitorio, tantos petitorios que hacen las campesinas, los campesinos en sus respectivos ideologías, seguramente los cumplen. Entonces, por eso, cuando se va a Joyuriti, se realizan esas actividades. Y esas actividades son eminentemente andinas, pero que están fusionadas con la parte de religión occidental. En este concepto de sincretismo, tendríamos que evaluarlo de ambas partes, ¿no? Porque si nosotros hablamos de que una cultura interfirió en la otra, los afectó o influenció para que esta cultura pues tome elementos andinos, digamos. Me imagino que en sus visitas en Roma ha visto si en el Vaticano tanto el Papa o cualquier otro representante de la Iglesia hace alguna reverencia a la Pachamama. ¿Existe alguna afectación de esta naturaleza, una influencia de este tipo? Tanto que hagan reverencia como acto protocolar no existe, pero hay reverencias que están como una cuestión de íconos religiosos. Por ejemplo, en Roma hemos visto el Apu, ¿no?, que está dibujado, diríamos así, en el piso, y hacia el fondo, hacia la parte de arriba, está abierto el firmamento, que es el templo, el Panteón Romano. Ese Panteón Romano está justamente caracterizando el sincretismo andino, porque en el suelo está la Pachamama, y en la parte vertical hacia arriba está abierto, está entrando el sol, el dios Inti. Los cristianos, como eran dogmáticos, han encontrado justamente la fiesta pagana de los romanos más grande que se realizaba el 24 y 25 de diciembre, que es el solsticio de invierno para ellos. Entonces ahí era una gran fiesta. Entonces lo clavaron, por decirlo así, disculpen la palabra, justamente a ese día que los romanos celebraban con toda pompa, le han puesto como el día del nacimiento de Cristo. Entonces 25 Navidad, ¿no?, día del nacimiento de Cristo, actualmente se celebra en todo el mundo, surge de esa manera, ¿no? Surge de que la religión pagana de los romanos tenga que ser opacada, oculta o desaparecida, como que fue desaparecida. Entonces actualmente entra el 25 de diciembre como el día de la fecha del nacimiento de Cristo. Y aquí en el curso se han realizado también muchas cosas. En los templitos que ahora tenemos en Belén, después en Santiago, después en Santana, San Cristóbal, San Blas. Esos eran antiguamente, en la época en que eran huacas incaicas con diferentes designaciones de las deidades andinas. El mismo templo de San Sebastián, San Jerónimo, eran huacas. Entonces sobre esas huacas han construido los españoles sus templos católicos. ¿Para qué? Para borrarlo del mapa la creencia y el sentimiento religioso de los andinos. Entonces esa está produciéndose justamente la opresión y la parte de la influencia negativa de la religión, de la cultura dominante de los europeos. Y la cultura dominada supervive a través de sus danzas, a través de su indumentaria, y siguen ahí bailando, cantando, felices, adorando a Dios europeo, pero en el fondo expresando sus deidades andinas. Entonces, según este análisis que está realizando, podríamos inferir de que las prácticas diversas que los pueblos andinos realizan ligados con la iglesia es una continuación del mundo inca. Sí, exactamente. O sea que la resistencia andina, que fue tremenda, durante los 3 siglos de la dominación de los españoles, desde 1532 hasta la expulsión de los españoles, que fue en 1825, pero durante los 3 siglos los andinos han resistido luchando con las armas, ya sea el primer grupo que luchó, pero entonces fue el grupo de los atahualpistas, después entran los vascarinos, después entran todos los demás y todos los pueblos. Todos los 300 años de la colonia española en el Perú
fue constantes luchas, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la que terminó toda esa gama de grandes luchas fue José Gabriel Tupac Amaru, que con él comienza la emancipación del Perú y de América. Entonces, cuando los andinos ya perdieron fuerza, energía, capacidad económica para mantener la lucha armada, ellos han pasado a la lucha de carácter ideológico. Entonces, en esa lucha de carácter ideológico se caracteriza el famoso taquiongüe. El taquiongüe es como cantar, como actualmente, por ejemplo, los grandes rockeros que vienen de todas partes del mundo y se arman, por ejemplo, en Lima, en el Estadio Nacional, en grandes lugares, y llevan a constituir 300, 400 mil personas, y la gente canta por ahí y el escucha se fanatiza, se vuelve prácticamente como títeres que están reponiéndose con todo lo que cantan los rockeros. Entonces entran en un momento de éxtasis, en un momento de psicosis. El taquiongüe en la lucha de los andinos contra los españoles, ese mismo efecto psicológico causaba. Hacían una serie de insultos, una serie de amenazas a la gente, que la gente indígena que apoyase, que diera comida a los españoles en su camino por ahí, o que trabajase en sus chacras, ellos recibirían una serie de castigos de sus apos, vendrían los gusanos, vendrían una serie de desgracias, morirían padres y las familias íntegras. Entonces, con eso prácticamente ellos despertaban una psicosis, de tal manera que mantenían la resistencia de la lucha ideológica entre los nativos y los españoles. Entonces, todo eso se practica y actualmente sigue todavía el mito de Incarri. El mito de Incarri no es otra cosa sino una continuidad de la lucha de la resistencia andina, que los incas han dejado la imagen de que el último inca que ha muerto en un lugar X, el Tahuantinsuyo, actualmente se está regenerando, está reviviendo. Se va a convertir en hombre redivivo de aquí a unos años, y en ese momento el campesinado peruano, el campesinado tahuantinsuyo, alcanzará la vida y la felicidad, la entera libertad, el progreso grande. Porque dicho sea de paso, los incas han dejado una civilización de la felicidad, del amor, del trabajo, de la sabiduría. No ha habido esclavitud, no ha habido opresión. Muchos españoles totalmente dogmáticos dicen que los yanaconas fueron esclavos. Falso, totalmente falso. Los yanaconas no eran esclavos. Era la última gama de la sociedad incaica de la servidumbre hereditaria, por un castigo que en la época de Tupac Inca y Yupanqui se realizó ese castigo de una comunidad que a través de su hermano Tupac Inca y Yupanqui se sublevaron contra Tupac Inca y Yupanqui para arrebatarle el trono. Tupac Inca y Yupanqui los derrotó y en vez de pasarlo con las armas, matarlos a todos, los ha perdonado a petición de las mujeres y les ha condenado a la servidumbre hereditaria. Esa era la yanacona. Entonces, esa parte, los españoles dogmáticos, historiadores dogmáticos, poco informados, dicen que los incas tuvieron esclavitud. Falso, los incas no tuvieron esclavitud. Al contrario, los incas tuvieron un gobierno socialista, un socialismo andino. No es un socialismo de Estado, como dice Bodán. Bodán quiso lavarse la mano de que en parte se encuentra la belleza y la grandeza de los incas, y en parte denuncia, acusa y rechaza totalmente la vida de los incas. ¿Para qué? Porque Bodán escribía aquella fecha, el imperio socialista de los incas, escribía para tener que combatir al socialismo marxista-leninista, que cumplía 50 años. Entonces, con ese motivo, hizo la batalla al socialismo comunista de Marx, Lenin, pero en partes alabando y en partes destruyendo al socialismo andino. Por eso su obra, el socialismo de Estado, el que tiene el imperio socialista de los incas, es una obra que tiene doble discurso. En quechua diría Iskei Uya. En partes alabanza a los incas y su sistema de organización, y en partes denuncia y condena y rechazo total. Entonces, la obra de los incas ha causado grandes corrientes en el mundo europeo. De tal manera que ha habido, por ejemplo, la ciudad de Dios, que han escrito de que en el imperio tahuantinsuyo era verdaderamente la vida de la felicidad, de la bonanza. No encontraban allí esclavitud, no encontraban la pobreza, sino el hombre vivía en toda su plenitud. Y así fue. Nosotros sabemos por todas las evidencias que encontramos tanto en Cusco como en otras regiones en los Andes, que la obra de los incas fue impresionante en sus niveles arquitectónicos, técnicos.
incluso su conocimiento de la tierra, del cielo, etc. ¿Cómo es posible de que todos estos elementos tecnológicos de arquitectura fascinante no hayan sobrevivido en estos pueblos donde de repente sí sobrevivió la creencia de su religiosidad? ¿Cómo se entiende, ¿no?, esa parte? O sea, un descendiente andino que preserva una relación emocional de su pasado, pero es incapaz de preservar su tecnología. O sea, ¿cómo ponemos esto en la balanza para entenderlo mejor? Ya. Y la pregunta muy buena, lo felicito. Tenemos que entender ese aspecto del gran adelanto científico que tuvieron los incas, especialmente en astronomía, en ingenierías, porque los incas conocieron la ingeniería civil, ingeniería de las aguas, hidrológica, la ingeniería genética y tantos otros, la tecnología, la arquitectura, etc. Tuvieron grandes científicos, pero esos científicos que han brillado en su momento, como por ejemplo el ingeniero civil se llama Quille, que hecho esa palabra Quille no viene por las puras, ¿no? Tiene que estar engarzado en alguna actividad científica. Entonces el Quille es el que conoció los grandes puentes, los puentes colgantes, los puentes semifijas o los puentes que están rodando por encima del agua, como una especie de balsas encadenadas ahí, y los pone y el puente está flotante. Y así tenemos los grandes edificios que han construido, por ejemplo, Machu Picchu, Sacsayhuamán. Son los dos únicos, para no citar a todos, los dos únicos portentos de la cultura andina, de los científicos andinos, que nos están demostrando a las claras. Por ejemplo, ahora justamente estoy preparando un artículo sobre Huayna Picchu. Huayna Picchu usted conoce, yo conozco 3 o 4 veces subí ahí. Huayna Picchu es un desafío, pero así, invípita, un desafío de portento, de ciencia, de cultura, de religión y más que todo de gran tecnología. Ahí tenemos en Huayna Picchu, por ejemplo, un túnel, yo lo llamo el túnel del tiempo. Usted habrá atravesado ese túnel del tiempo, yo he atravesado varias veces, tiene 14 gradientes de piedra debajo de una roca gigantesca, cuya altura es apenas 1,20 m, ancho es 1,50 m, y uno tiene que prácticamente rampar por ese puente con las manos y los pies apoyándose. Y ni bien sale de ese puente, ahí tenemos un edificio a la mano izquierda que está flotando prácticamente en el aire, es el Usno, que tiene 3 niveles, y los gradientes que suben de un nivel a otro nivel son los gradientes que tienen la costumbre nuestros andinos de construir en los andenes, por ejemplo. Esos gradientes son unas rocas que sobresalen de la pared, y allí están sobresaliendo de la pared, pero usted ve de la misma gradiente o del mismo edificio, veo hasta el fondo, está viendo el río Urubamba, que está pasando de a 4 metros de altura. Estamos por el menos, la situación de estos lugares, 2.700 metros sobre el nivel del mar, Huayna Picchu. Y desde ahí mirar al fondo. Entonces, para subir a eso, vivir allí, habría que ser hombres con espíritu, con estructura de cóndores para poder encontrar, porque yo creo que un humano no podía ser, tenía que tener un espíritu, una fibra de acero para poder entrar. Tenemos ahí, por ejemplo, las colcas, el palacio del Inca, del Samiri, ese palacio que está al frente justamente del Usno, que es un compartimento arquitectónico que está sobre 6 gradas, 6 peldaños, 6 andenes que están en la parte baja, que son lo que están sosteniendo, están dándole sostenibilidad, estabilidad geológica al edificio, porque está en una pendiente tremenda, casi en 45 grados, pero está esa pendiente. Entonces es una asociación de 6 gradas, 6 andenes que le dan esta estabilidad al templo, y es el templo o palacio de Samiri. ¿Y quién es el Samiri? Es un gran científico inca que tiene la virtud de escudriñar los rayos cósmicos y su influencia aquí en la Tierra. Y ellos han hecho baños de rayos cósmicos. Las grandes tecnologías, en el fondo, ¿han sobrevivido? Actualmente sobreviven, pero para completar su respuesta, su pregunta justamente, ¿y por qué no sobrevive ese conocimiento científico en los actuales habitantes? Es lo que faltaba responder. No sobrevive actualmente en los habitantes actuales.
Si bien es cierto que en el Perú existe la descendencia de los incas en cuanto a raza, en cuanto al grupo arqueológico, el grupo étnico, que son los quechos, pero ya no tiene esa ciencia, ese conocimiento científico de los antiguos incas. ¿Por qué? Porque los españoles han especializado en tener que exterminarlos. Los primeros grandes víctimas de ese exterminio fueron justamente los científicos, porque los incas demostraban alto conocimiento. Los españoles no sabían explicarse ni atar ni desatar, lo único que han hecho es condenarlos a la muerte. Nos cuentan los cronistas, por ejemplo, en la Cajamarca, a unos 5 sabios de esos quilles, quilicaches, amiris, yacheinillos, jamutaros, tanta cosa, los han condenado, los han metido a una choza de paja. ¿Por qué? Porque ellos, los españoles, le pedían: ¿dónde está el oro y la plata que tienes? Tráenos acá a la casa, aquí, a este lugar, y entréganos. Y los otros no tenían. Entonces pensaron que le estaban mintiendo, eran los sabios. Entonces, como no tienen oro y plata, no quieren traer acá, pues van a morir. Y los han desterrado y los han metido en una choza a esos 8 científicos sabios y los han prendido fuego. Han muerto quemados vivos, y así por decirlo, los han exterminado. Entonces, por esa razón, actualmente los andinos ya no tienen la ciencia pragmáticamente desarrollada, pero en su concepción ideológica siguen manteniendo algunos rasgos de esa ciencia. No ha desaparecido del todo. Entonces, la ciencia andina no existe en su plenitud científica, pero sí de manera muy disimulada, muy venida a menos, supervive en alguna forma. Y hoy día, ¿cómo lo ve a los queros? Hoy día, ¿cuál es su experiencia? Hoy día ellos están sufriendo justamente la aculturación. Mucha visita de los elementos mestizos, científicos, turistas, etc., van cambiando su cultura, su estatus cultural. Entonces los queros vienen acá al Cusco, de alguna manera hacen sus trabajos del pago a la Pachamama con su coca, pues ahí están adivinando una cosa, otra cosa. Entonces han encontrado una nueva actividad de que ya no supervivir en sus propias comunidades, porque para ellos eso es un retraso, una forma de mal vivir, y más bien prefieren venir acá al Cusco. Entonces aquí trabajan como personas adivinos en Cauca. Los queros actuales prefieren esa actividad, incluso en la calle en cualquier calle del Cusco se sienta ahí, están agarrando su coquita y la gente le paga 1 sol, 2 soles, 5 soles, es su medio de vida. Y en las grandes festividades ellos cobran 50, 100 soles incluso. Hay muchos de ellos somos amigos. Ellos tienen su celular y están hablando con su celular, su perro, viven su vida de acuerdo a la cultura occidental. Ya lo están dejando totalmente a su cultura andina. Entonces, esa es la aculturación negativa. El Inca, por ejemplo, para llegar a ser Inca, no venía que era el hijito de Pachacuta y su hijito mayor que vaya a gobernar, que vaya al Yachaywasi, que vaya, no. El Inca, para ser Inca, tenía que prepararse no solamente en Yachaywasi, sino tenía que prepararse a través de sus grandes personalidades, como por ejemplo el Samiri, que es el hombre de altos conocimientos, como también está el Hamutaro, que es el filósofo de otra concepción filosófica, los Yachaimíos, de otra concepción filosófica, después los Kamasha Hamaut Aruna, que eran a la vez arquitectos y astrónomos. Todos ellos le preparaban fuera de los Hamautas. Hamautas eran los profesores sabios, maestros del Yachaywasi, pero los otros, a la vez que son maestros del Yachaywasi, son maestros esotéricos, que confluyen justamente las energías del espacio cósmico con las energías de la madre tierra. Ahí tenemos justamente el Hanan y el Urim. El Hanan y el Urim se explica en 3 formas. Hanan Urim, en el aspecto astronómico o astrofísico, mejor diríamos. Hanan viene a ser las fuerzas esotéricas, las fuerzas cósmicas del espacio universal, del más allá, de la superficie. Y el Uri son las fuerzas también de la madre tierra, son las fuerzas telúricas. Entonces eso en el campo físico, el Hanan, fuerzas físicas del espacio exterior, y Uri, fuerzas telúricas de la tierra. Físicamente estamos convencionando
que son los dos grandes elementos que impulsan al hombre. Pero también trasladando al campo geográfico, Jana es la parte alta, Urin la parte baja. Por ejemplo, había en Cusco, Jana en Cusco, Urin en Cusco, por supuesto. Y también ese mismo Jana, es decir, en la parte sociológica tenemos los incas del grupo del Jana y los incas de la dinastía del Uri. Por ejemplo, Huáscar fue de la dinastía de Uri y Atahualpa fue de la dinastía Jana. O sea, políticamente está entrando Jana y Uri, geográficamente está entrando Jana y Uri, físicamente está entrando Jana y Uri. O sea que los incas fueron grandes científicos que todos los conocimientos del espacio exterior, del firmamento, del cosmos, ellos han manejado y aplicado en su vida concreta y diaria. Por ejemplo, la chacana no tiene otra significación más, sino la chacana, si nosotros la hablamos que es la Cruz del Sur, ¿no? Con las 4 estrellas que nosotros podemos ver acá por encima del cerro Viva el Perú, todas las noches generalmente a eso, a las 8, 7 y media está apareciendo la chacana. Ese chacana para los incas, para el mundo andino, son para los incas, desde los chimochicas, desde Paracas, desde Caral viene el chacana, ¿no? Toda la civilización andina utiliza la chacana. Entonces, esas chacanas son las 4 estrellas que están representadas en el firmamento, y los incas y los preincas, al observar esa chacana, han aplicado en su contexto sociológico, en su contexto biológico, en su contexto ideológico, en su religión. Entonces, el conocimiento astronómico o el conocimiento científico de los incas no era simplemente para los sabios. Por ejemplo, ustedes dicen químico. El químico sabe todos los elementos, pero el personaje a pie, que de su vecino, no sabe nada de lo que conoce el señor químico. En cambio, entre los incas sí, el gran sabio que desarrollaba esas cuestiones de la ciencia, lo trasladaba al pueblo común y corriente. Y el pueblo común y corriente sabía en su parte más esquemática, en su parte más simple, esas grandezas del mundo andino. Por ejemplo, los incas tuvieron el 7 metafísico. ¿Qué cosa es el 7 metafísico? Simplemente el conocimiento de los entes cósmicos, ¿no? El ente cósmico máximo para los incas era su Dios, creador del universo y creador del hombre, es Illapexi-Veracocha. Y esa palabra Illapexi-Veracocha no es una palabra que viene fabricada, es un contexto eminentemente científico. Tendríamos que analizar palabra por palabra eso. Entonces, Illapexi-Veracocha, cuyo ícono actualmente tenemos en la catedral, usted debe conocer, ¿no? Conoce. Yo, por ejemplo, cuando voy a misa, yo soy cristiano, católico, pero también soy andino. Los domingos que voy a misa, estoy con el Señor de los Temblores. Comulgo, salgo y me avalancho sobre el Illapexi-Veracocha. Están formando cola incluso las personas que saben. Y la gente, los curiosos, esa piedra, pero son ignorantes que están adorando a la piedra, que por aquí, por allá. Bueno, el más ignorante son aquellos que están reprochando justamente. Nosotros adoramos, no adoramos, sino hacemos fuerza cósmica, energía cósmica, tomamos de ese huevo cósmico que se llama esa piedra. Ese huevo cósmico, esta imagen, es el ícono del dios Illapexi-Veracocha, ¿no? Entonces, da una fuerza espiritual. No en vano tenemos en todos los grupos arqueológicos, por ejemplo, en Choquequirá. Usted ha ido al sector de las andenerías de las agrícolas al fondo mismo ha llegado. Sí, que ha llegado, entonces hay una piedra gigantesca, una masa gigantesca, roca inmensa. Allí se toma la energía cósmica. Ahí tiene que tomar energía cósmica. Eso mismo tenemos también en el grupo de Huayna Gente. Es una gran pirámide, ahí está una roca. Entonces, esas piedras que están por aquí, por allá, Sasaguama también tenía, Ollantaytambo tiene. Entonces, eso está dando energía cósmica, te está transmitiendo al hombre, está refortaleciendo su espíritu. Entonces, está en contacto con elementos del Hanan y el Uri. En una conferencia, un representante de la iglesia, de la catedral, refirió que justamente la piedra que se encuentra hoy día a la salida de la catedral, sí, la utilizaban para tapar los desagües. Lógico. ¿A dónde ha llegado la ignorancia y el dogmatismo de la gente? Porque esa catedral que actualmente vemos era el antiguo templo también, ¿no? El antiguo templo de los incas, en donde estaba justamente la presencia del Illapexi-Veracocha, patético, como también estaba en el templo de Coricancha. Entonces, como los españoles no hallaban cómo exterminar, cómo
ridiculizar a la gente que cree en eso, se han permitido tener que taparlo a su desagüe mucho tiempo. Y después alguien se compadeció, dijeron mejor lo sacaran siquiera por la forma, porque es una forma ovoide que tiene, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo es que comienza esta suerte de reconocimiento de que es una piedra especial? Más o menos debe estar por lo menos unos 20 años, nada más. ¿Y quién comenzó con esa historia? No sabría decirlo, porque yo también averiguaría eso. La cosa es que ahora está en su sitio, ¿no? En su sitio. Entonces, porque si la iglesia, con todo el poder que ha tenido, que se destruyó templos enteros, una piedra de forma insignificante para la iglesia, pues obviamente, ¿no? Entonces suena un poco caprichoso, ¿no? De que de alguna forma alguien haya decidido de que la piedra es importante. No, seguramente habrán encontrado una cuestión técnica para el tapón de ese desagüe, ¿no? Un elemento mecánico actual, y la piedra estaba, no tapaba perfectamente, tampoco siempre había escape de los gases, ¿no? Entonces lo trasladaron ahí, por casualidad o por circunstancialmente, y a buena hora que lo trasladaron. Voy a contarle un caso, por ejemplo. Yo, como profesor del Colegio del Carmelo, veía a una señorita X, mi exalumna, mi alumna del Colegio del Carmelo, primer año, segundo año, le dolía de la cabeza, por aquí la cabeza, cada año cada más fuerte. Entonces ha ido a los médicos de Arequipa, de Lima, Bolivia, no sé qué lugares habían ido, de tal manera que aparece. El tercero pasó, el cuarto año vino la chica y ya había sanado la circulación. ¿Qué médico le ha curado? Le he preguntado. No, yo le contaré que no es un médico, no, es un altomisa que me ha curado. Es un personaje, Paco, que se llama también en la religión católica, o digo en la religión andina, el Paco o altomisa. Últimamente la iglesia está sufriendo una confrontación muy fuerte por todas las denuncias que existen sobre las violaciones a menores, ¿no? A tanto niños como niñas. Y el Vaticano ha decidido, por toda la presión, decir si esto acá ocurre, ¿no? ¿Qué es lo que visiona para la iglesia? ¿Tiene algún futuro? ¿Tiene que terminar? ¿O es la institución que debería liderar el destino espiritual del mundo? Bueno, los señores, las autoridades máximas del clero, el Papa, los cardenales, han tenido su negra historia a través de los 2000 años que han pasado. De los 2000 años que han pasado, muy negra. Ellos han tenido justamente un dogmatismo tan ignorante, tan vertical, bestializado, que han perseguido a la gente como han podido, han creado las maquinarias sofisticadas de la Santa Inquisición, que da vergüenza recordar, porque generalmente pasa, por ejemplo, en civilización Chavner pasan esos instrumentos, el potro, por ejemplo, que es un instrumento de la Santa Inquisición, que da vergüenza, y tantas cosas. Entonces, con esos instrumentos, los señores, las autoridades, especialmente los cardenales, o el mismo Papa, han ejercido un abuso totalmente negativo contra la humanidad. Y más que todo, ese abuso es para cuestiones sexuales. Basta que si tenemos, por ejemplo, al Papa, el español, que ha tenido su esposa, su hija misma ha resultado su concubina, etc., ¿no? Entonces, esa negra historia, felizmente, ahora más o menos se está poniendo se está dando a conocer. En primer lugar, han pedido perdón por todos los abusos que han tenido. En segundo lugar, el actual Papa, por ejemplo, que es de carácter opositorio al resto del Papa, que es porque es jesuita, y los jesuitas han sido expulsados, ¿no?, de la América. Entonces ahora el Papa Francisco, como jesuita, está tratando de enderezar las cosas, castigando a los papas, expulsando a esos cardenales que han manejado el Banco del Vaticano, han manejado la cuestión del sexo con los jóvenes. Demasiado poder. Demasiado poder. Entonces está tratando de corregir. En concreto, la iglesia debe ser totalmente vertical en tener que depurar esa podredumbre que tiene dentro de su ser. Debe desaparecer el celibato. El celibato es una perfecta hipocresía. Tras de eso se cometen unas barbaridades. Sin embargo, para ellos es un arma de... ¿Saben ellos qué aspecto tiene, no? Con el celibato se consagran,
Bien. pero en el fondo se vuelven diablos en persona. Perfecto. ¿Cuál sería su mensaje para todos aquellos que van a tener la oportunidad de participar y observar esta producción? ¿Cuál es su mensaje en este tiempo? Nosotros, los cusqueños, especialmente las personas que tenemos un poquito de investigación sobre la cultura andina, sobre las culturas del mundo, incluso tenemos oportunidad de sopesar y comparar. Encontramos que los incas, no solamente los incas, sino toda la civilización andina, comenzando de Caral, Paracas, Mochica, Chimú, Bari, etc., terminando con los incas, han desarrollado una alta cultura en diferentes aspectos científicos, en la medicina, en la agricultura y también en la religión. En la religión ellos han encontrado a un Dios único que es Illapexi Viracocha, que de tal manera que cuando llegaron los españoles con su Jesucristo crucificado no pudieron encontrar, porque si nosotros tenemos el mismo Dios único, pero no en forma de personaje crucificado, sino vivito y coleando, sanito y sin mayores problemas. Entonces por eso Atahualpa no supo comprender, arrojó la Biblia, todas las cosas que le alcanzó el padre Valverde y comenzó el rechazo y la cuestión del genocidio. Lo que debe hacer el mensaje es que nosotros conozcamos la alta cultura incaica en sus diferentes manifestaciones y descubramos los grandes secretos que todavía mantienen. Conociendo ese conocimiento científico en diferentes campos, el hombre del Perú cambiará su estatus económico y su estatus cultural. Ya no seremos dominados por los poderes económicos del mundo, sino cada uno de nosotros encontrará nuestra salida propia, con nuestra propia fuente intelectual y nuestros conocimientos de nuestros ancestros. Es lo que yo dejaría como mensaje. Investiguemos. Perfecto. Bueno, lo invito a hacer un brindis con chicha, con nuestra querida Mama Sara, maíz violeta, para todos ustedes, y con seguridad que lo tendremos en otra oportunidad para tocar otros tópicos. Salud. 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 Y bienvenido. Kausai, para la pancha que hacen, que son más Sara Ajat. Allí en Causaipa.